Esperen que me está pidiendo Mabel. Vuelvo a repetir para que quede grabado la sala virtual. El tema que nos compete hoy es competencia de la Junta Departamental o de las juntas departamentales. ¿Tá? Un tema que no es menor en la medida que, si bien la competencia está prevista en la Constitución, es una competencia de índole abierta, por lo que la ley puede ampliar la competencia que la Constitución atribuyó a la Junta Departamental. Entonces, tenemos normativa que está un poco dispersa. Ahora yo le voy a hacer referencia a las leyes donde podemos encontrar la competencia de las juntas departamentales, que básicamente son la 9515 y la ley que creó los municipios, que es la 19.272. Pero después, en cuanto a la normativa constitucional, el artículo base es el 273, que está compuesto por varios incisos y además se tiene que complementar con otra normativa que también está dispersa en la Constitución. Ahora bien, les pido a todos que abran el artículo 273, porque así vamos viendo el principio ese, y después vamos haciendo las ramificaciones hacia la demás normativa constitucional y legal que establece las competencias. Ahora bien, el artículo al que hacía mención, el 273, establece que las competencias de las juntas departamentales se limitan a aquellas que son de índole legislativa y de contralor. Es decir que, si bien la competencia es abierta, el legislador, en caso de que quisiera ampliar esa competencia, no podría incluir dentro de las competencias, valga la redundancia, de las juntas departamentales, funciones que no sean las establecidas o limitadas en este artículo 273, que son las legislativas y las de contralor. Ahora bien, en el propio acápite del artículo 273, vemos lo que les decía con relación a la competencia abierta, ¿no? O sea, que no hay un número limitado de competencias, sino que el legislador la puede ampliar. ¿Qué dice? Además de las que la ley determine, serán atribuciones de las juntas departamentales las siguientes, o sea, las que están establecidas en esa junta. ¿Ah? Es decir, que se le da competencia al legislador para ampliar las que están previstas aquí. En ningún caso disminuir, ¿no? O sea, el 273 establece como las competencias mínimas de la Junta Departamental que el legislador no puede retasear. Ahora bien, en la ley 9515 se establecieron competencias que son extra a las que están previstas en la Constitución, por lo que mañana el legislador podría disminuir las competencias que están establecidas por ley, porque él mismo las otorgó, sin afectar lo que está previsto en el texto constitucional. Ahora bien, yendo ya a los incisos del artículo. Perdón, Sí. no te seguí. Entendí lo que marca el 12 marca las competencias, después sí, la ley agregó más. Claro. O sea, a ver, la competencia del 273 es abierta. O sea que el legislador la puede incrementar, la puede ampliar. Nunca disminuir lo que está en el 273. En la ley 9515, así como la ley 19.272, amplió las competencias de las juntas departamentales. Por lo que el mismo legislador, o sea, el Poder Legislativo que amplió esa competencia, podría eventualmente disminuirla, siempre y cuando aceptando el mínimo constitucional que está establecido en el 273. ¿Ah? Después, yendo al inciso primero, que acá no tenemos, no es una norma de competencia, sino que nos habla de la iniciativa, que dice, dictar a propuesta del intendente o por su propia iniciativa los decretos y resoluciones que juzgue necesarios dentro de su competencia. Acá nos habla de que el intendente tiene iniciativa y que la Junta tiene iniciativa. Pero está faltando el tercer elemento de la iniciativa en materia legislativa departamental,
que nosotros ya la mencionamos, ¿cuál era? La iniciativa popular, que es el 15% del padrón está previsto en el artículo 305 de la Constitución. Es decir, que esas son las tres iniciativas en materia departamental. La Junta, el Intendente, que como vamos a ver tiene iniciativa privativa en determinados asuntos, y la iniciativa popular. Acá hay una cierta concordancia con lo que se establece a nivel nacional en lo que es la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y lo que es la iniciativa legislativa. Entonces, hay determinados asuntos que el constituyente entendió que son típicamente de administración, que se los otorgó al intendente para tener la iniciativa, ¿no? O sea, por eso, iniciativa privativa. Que son asuntos que están excluidos de la iniciativa popular y están excluidos de la iniciativa de la Junta Departamental por sí misma. ¿Tá? Bueno, entonces el primer inciso no tiene nada que ver con la cuestión de competencia, sino que es en cuanto a la iniciativa en materia departamental. Y ahí hace una salvedad de el tipo de actos que puede emitir la Junta, ¿no? Que son decretos y resoluciones. Es decir que, además de tener función típicamente legislativa, que es el decreto que tiene alcances generales, que son los llamados por el derecho administrativo actos regla, tenemos las resoluciones, que tienen un alcance al caso concreto. Es decir que también la Junta ejerce función administrativa. Después, el inciso 2 refiere a lo que es el presupuesto, que acá hay que estar a lo dispuesto por el artículo 222 de la Constitución, que establece todas las reglas en materia presupuestaria de los gobiernos departamentales. Que bueno, esto lo vamos a ver como una clase aparte, lo que es la materia de presupuesto, porque tiene cierta complejidad, entonces, y es importante. Entonces, bueno, lo vamos a ver como una clase aparte, lo que es el presupuesto, cómo se confecciona, quién tiene la iniciativa, cuáles son los plazos para presentarlo, cuánto tiene la Junta de tiempo, la intervención que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas y bueno, después el tema de las rendiciones de cuentas del intendente cuando son anuales y todas esas cosas, eso lo vamos a ver cuando demos presupuesto. ¿Tá? Igual le voy a pedir que alguno me lea el inciso 2, así ¿Del 222, profesor? No, del 273. Inciso 2. Bien, Sancionar los presupuestos elevados a su consideración por el intendente conforme a lo dispuesto en la sección 14. bien. Bueno, acá vemos que en materia de presupuesto, el que tiene que elevar, o sea, que tiene iniciativa privativa es el intendente y la Junta es quien aprueba el presupuesto. Lo que refiere a la sección 14 es el artículo 214 y siguientes, que establece todo lo referido a presupuesto. A partir del 222 está específicamente lo que refiere al presupuesto departamental, sin perjuicio de que hay normas generales que están previstas en el 214 y siguientes que aplican tanto para el presupuesto nacional como para el presupuesto departamental, principalmente en cuestiones de forma, de cómo se tiene que presentar el presupuesto. Ahora bien, tenemos el inciso tercero, que también les pido si lo pueden leer. Digo, Sí, inciso 3. Crear o fijar, a proposición del intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes. perfecto. Bueno, bien, antes de entrar al estudio de este artículo, otra cuestión que van a ir viendo a medida que vamos leyendo los incisos es que
hay determinadas cuestiones que se exige mayoría absoluta, hay otras que se exige una mayoría especial, y en los casos que son de contralor, que eso lo vimos con la solicitud de pedido de informes, no se requiere una mayoría absoluta, sino que, por ejemplo, se establece un tercio de la composición, que eso es para garantizarle a la minoría que pueda acceder a la solicitud de informes digamos, funciones de contralor con respecto a la intendencia. En este caso, por ejemplo, todo lo que refiere a materia tributaria, justificación de precios, es mayoría absoluta. Acá vemos que están tributos, que están las tres primeras consideraciones que hace, que dice impuestos, tasas y contribuciones, que ahí están los tributos, y después las tarifas y los precios de los servicios, que técnicamente en realidad lo correcto sería solamente establecer precios de los servicios que presten, que acá tenemos que ir a analizar también el artículo 275, que es el que establece las competencias del intendente. El 275, dentro de las competencias del intendente, le da la iniciativa privativa en materia tributaria, pero además, en el inciso cuarto, estamos dentro de las competencias del intendente, no de la Junta. Dice, proponer a la Junta Departamental para su aprobación los impuestos, tasas y contribuciones. Esto es lo mismo que el artículo de la Junta. O sea que la iniciativa en materia tributaria la tiene el intendente y la aprueba la Junta por mayoría absoluta. Punto y aparte, punto y coma, perdón, fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o servicios departamentales. Es decir, que hay una contradicción entre el artículo 273 y el 275, porque se incluye dentro de las competencias de la Junta Departamental, pero al mismo tiempo se le da la competencia al intendente, que técnicamente por un acto administrativo podría fijar los precios de los servicios públicos. No fijar impuestos ni nada de eso. Es aplicable el sistema de jerarquía de las normas, ¿no? Exactamente. A ver, en la práctica lo que ocurre es que el intendente, como tiene iniciativa privativa, en esto remite a la Junta para que fije los precios. Entonces, la Junta aprueba los precios que fueron remitidos por el intendente. Pero en caso de que el intendente hiciera uso de esta prerrogativa que tiene de fijar los precios y hubiera al mismo tiempo un decreto de la Junta Departamental que fijara los precios, por el sistema de jerarquías, obviamente que rige el decreto de la Junta Departamental y no lo que dispuso el intendente, ¿no? Entonces, si se diera esa contradicción en la práctica, se subsanaría si aplicamos lo dispuesto por la Junta Departamental. En la práctica, a ver, es complejo que se dé una situación, podría pasar, pero creo que fácilmente corregible en la medida de que el intendente tiene la iniciativa privativa y como vimos que tiene las mayorías automáticas en la Junta, no se le va a dificultar hacer una comunicación a la Junta y que la Junta lo apruebe, porque es mayoría absoluta, además no requiere una mayoría especial. Pero en materia tributaria, sí, la aprobación es excluyente de la Junta. Después, de este punto, ¿tienen alguna duda con relación a los precios y a los tributos? Zoom no. Ahí. No, es un tema técnico, no sabía la diferencia entre tarifa y precio y tasa. Bueno, es un tema típicamente tributario. El tema es que ahí, a ver, tarifa en realidad por eso yo no hice mención, porque desde el punto de vista técnico es, a mi criterio, incorrecto que se haya incluido en el artículo, porque en realidad lo que hace diferencia es los precios, y la tarifa en sí no es un término desde el punto de vista técnico adecuado para incluirlo en el artículo, ¿no? Después las tasas, a ver, los precios, por ejemplo, no es un tributo. El precio es, por ejemplo, yendo al ejemplo del gobierno nacional, lo que cobra Antel por
el suministro de un servicio. Eso siempre es a cambio de un servicio, un precio. Precio por servicio público. Y después, la tasa tiene fuerza tributaria porque en realidad se paga por la contraprestación de un servicio, pero no necesariamente la intendencia te tiene que ofrecer ese servicio. Es una disquisición que eso lo van a ver en derecho tributario. Las cámaras, aunque es un barrio sin cámara de seguridad y con la cámara. Bueno, hay que ver si eso ahí lo hicieron como una tasa o si está hecho sí. Sí, bueno, claro. Pero bueno, el ejemplo de las tasas en general es bueno, la tasa de saneamiento, La bromatológica. la tasa bromatológica, que no es, no es un precio como cuando vos vas a comprar un producto, sino que se impone, porque además el precio es la opción de contratar o no contratar. La tasa es distinta contribución. La tasa, a mí no me queda opción, si yo estoy dentro del hecho generador que me obliga a pagar la tasa, la tengo que pagar. La tasa bromatológica. Sin embargo, el precio puedo elegir si lo contrato o no lo contrato. Esa es o sea, por eso la tasa es un tributo en la medida que es siempre coactivo, o sea, es unilateral del Estado, ¿no? Es como un servicio administrativo obligatorio para el usuario, digamos. O sea, vos tenés que contratar sí o sí la intendencia para que te controle, por ejemplo, los alimentos. O sea, Claro, hay no un te queda servicio- opción. Si vos estás dentro de la hipótesis prevista en la tasa, tenés que contratarla. A pesar de que tiene una contraprestación. Una contraprestación. Pago el precio, puedo elegir no contratarlo. Después tenemos el inciso 4, cuarto, que acá empiezan las funciones típicas de control o de contralor, que es requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o la administración departamental. El requerimiento deberá formularse siempre por el pedido que obtenga 1/3 de los votos del total componente de la Junta. Esto es lo que les decía anteriormente. Como es una función de control, lo que se busca proteger es que la minoría de la Junta pueda solicitarlo sin el voto conforme de la mayoría, porque si no sería muy dificultoso ejercer una función de control si se requiere la mayoría absoluta, porque nadie no la va a votar la Junta en principio, ¿no? Entonces, bueno, lo que se busca preservar acá, como es una función de contralor, es que la minoría, con 1/3 de los votos, pueda acceder al informe del Tribunal de Cuentas. Eso es simplemente un informe técnico, ¿no? O sea, no es vinculante el informe que realiza el Tribunal de Cuentas. Y esto acá se tiene que complementar con otros artículos que ya vimos, que no están mencionados dentro de las competencias de la Junta, que son los pedidos de informes que pueden ejercer los ediles, que ahí no es competencia en principio de la Junta, sino que es del edil, pero en caso de que ese pedido de informe no sea contestado, la Junta lo toma como propio y lo reitera. Entonces ahí se transforma en una función de control que ejerce la Junta. O sea, en principio el pedido de informe, como vimos, es una función del edil. Pero, en caso de que no sea respondido, como vimos, lo pide la Junta. Después tenemos el artículo 285, que también lo vimos, que es el llamado a sala del intendente, y el 286, que son las comisiones investigadoras. Estas también están dentro de las competencias de la Junta, pero no están previstos en el 273. Y después algunos autores incluyen el juicio político dentro de las competencias de la Junta, porque la que puede denunciar al intendente o a los ediles es la Junta frente al Senado. Entonces también se incluye dentro de la facultad de Contralor el juicio político, que no es la que juzga la Junta, sino que es el Senado, sino la Junta lo único que hace es elevar la denuncia. Bueno, y acá tenemos el inciso 5, que en realidad ha quedado prácticamente en desuso por la discusión que se da con relación a las juntas locales, ¿no? Que anteriormente la Constitución, antes de que se crearan los municipios, establecía que se podían tener autoridades locales y después, además de eso, podían tener juntas locales autónomas.
El legislador las llamó todas juntas locales, pero tenías las juntas locales autónomas, que eran tres: Bella Unión, San Carlos y Río Branco, creo que era. Esas eran creadas por ley y eran electivas, como hoy en día son los municipios. Después tenías las juntas locales comunes, que no eran autónomas, sino que funcionaban como lo que en el derecho español se llaman delegaciones del gobierno departamental. Es decir, eran representantes del intendente en el territorio, pero no tenían autonomía ni independencia. Entonces, ¿qué pasa? Como eran designados por el intendente, el artículo 5 del 273 le daba la facultad a la Junta de destituirlos, a propuesta del intendente. O sea, el que tenía iniciativa para solicitar la destitución de un secretario de Junta, a veces podían ser autoridades unipersonales o colegiadas. Pero dependía de la intendencia, que a veces tenían autoridades unipersonales y a veces colegiadas. Entonces, cuando eran designados por el intendente podía solicitar que sean destituidos. Y la Junta lo tenía que aprobar por mayoría absoluta. Como vimos hoy, después de la creación de la ley de municipios, todas las autoridades, en principio, todas las autoridades del tercer nivel de gobierno son electas, por lo que no pueden ser destituidas. No pueden ser destituidas de acuerdo a este artículo. O sea, ya no se pueden crear más estatales. Bueno, en realidad se podrían crear, porque en la Constitución está previsto, juntas locales que, de hecho, durante un tiempo persistieron en determinadas localidades, juntas locales, y en otras municipios. Hoy en día lo que en la práctica ha ido sucediendo es que se han ido sustituyendo todas las juntas locales por municipio. No sé si queda vigente en alguna parte del territorio alguna junta local. Las autónomas no existen más de que se crearon los municipios, esas tres que les nombré. Pero después puede haber en algún departamento que tenga una población menor a 2.000 personas que el intendente resuelva tener una junta local, que no sería autónoma, sino que sería una delegación del gobierno. Pero creo que, ahora habría que chequearlo exactamente, pero progresivamente se fueron eliminando y creando en su lugar municipios. Hay una junta local. Entonces, bueno, hay algunos lugares donde persiste la junta local. Lo mismo, por ejemplo, que es una atribución del intendente, solicitar a la junta que cree gobiernos municipales en las capitales departamentales. Que se creen en las ciudades capitales, en un departamento, un municipio. Que de regla no hay municipio en las capitales departamentales. O sea, salvo Canelones y Maldonado. En el resto del país no hay municipio en la capital departamental, sino que depende directamente del intendente. O sea, no hay tercer nivel de gobierno en las capitales departamentales. No hay caso. Porque es una facultad del intendente proponer la creación de municipios, los intendentes sean, porque es un tema de perder poder sobre la ciudad, porque tiene que crear un municipio, y normalmente en el interior ocurre que las ciudades capitales, quien gana la ciudad principal, normalmente, si uno mira los datos de la Corte Electoral, no coincide con el intendente. Entonces sería darle a la oposición, por ejemplo, un nicho de político, y el intendente, como es su facultad, se reserva la facultad de crear o no el municipio. Entonces los únicos lugares que hay municipio es Canelones seguro, y Maldonado, bueno, Montevideo obviamente, pero en el resto del país no. Esto se dio una discusión, incluso el Senado hizo una consulta a la facultad, al Instituto de Derecho Constitucional, para la creación de los municipios, si se podía hacer por ley o si necesariamente se requería que sean a solicitud del intendente y que la Junta Departamental los aprobara. El instituto contestó la consulta y lo que se respondió fue que el mecanismo adecuado a la Constitución, el que está previsto, es que se cree a través de la Junta Departamental y no por ley. Porque inicialmente muchos municipios se creaban por ley.
Y ahora, al inicio de esta legislatura, hubo un proyecto de ley que iba a crear municipios. Entonces, bueno, la consulta era, ¿este es el mecanismo válido, hacerlo a través de la ley, o hay que hacerlo por el mecanismo que está previsto en la Constitución, que es solicitar el intendente a la Junta y que la Junta apruebe el municipio? El mecanismo adecuado es ese, que sea la Junta la que cree el municipio. Pero si el legislador nacional creara un municipio, que ya lo hizo, habría que, bueno, ver si esa ley es inconstitucional y si alguien tiene legitimación directa para solicitar la declaración de inconstitucionalidad. Que en general es muy complejo porque a quién afecta el interés directo personal y legítimo la creación de un municipio, ¿no? O sea, no habría en principio ningún legitimado, salvo que el municipio se creara por ley en la capital departamental. Porque ahí la Constitución sí o sí le dice que es iniciativa privativa del intendente de la creación. Entonces ahí si a mí, como yo soy intendente de Colonia, y viene la ley y me crea un municipio en la capital departamental, yo podría solicitar la declaración de inconstitucionalidad porque esa ley está avasallando mis competencias porque soy yo el que tiene iniciativa privativa. Tiene la mano levantada Darío. Hola, buenos días. Pero en ese caso que estamos planteando, estaríamos frente a una vulneración de la autonomía de los gobiernos departamentales. Porque Por la si los que, que tienen la competencia para establecer eso, ese gobierno departamental, y por intermedio de una ley, se le impone a ese gobierno la creación de un nuevo municipio, no sé, o sea, me parece que entiendo que iría por ahí, ¿no? sí, hay que ver en qué lesiona la autonomía en sí, porque bueno, a ver, es un tema de argumentación y de ver porque además, a ver, los municipios sí están previstos por ley. O sea que ya están, es una norma general que se aplica a todo el país. El tema acá, la discusión es la creación, que tiene la facultad de crearlo o no, si es el legislador o si es siguiendo el mecanismo que está previsto en la Constitución para generar las gobiernos de nivel local, que es el artículo, creo que no me acuerdo cuál es el artículo que establece, lo tengo anotado, cuál es el artículo el 262 de la Constitución. Vamos a verlo así. Dice el 262, podrá haber una autoridad local en toda la población que tenga las condiciones mínimas que fijará la ley. También podrá haberla una o más en la planta urbana de las capitales departamentales, si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del intendente. La ley establecerá la materia departamental y la municipal de modo de delimitar los cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales, así como de los poderes jurídicos y sus órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 273 y 275. Es decir, la ley que crea este tercer nivel de gobierno puede atribuir lo que son las competencias departamentales y lo que son las municipales, siempre y cuando no vaya contra lo establecido en el artículo 273, que son las competencias de la Junta Departamental, y el 275, que son las competencias del intendente departamental. O sea, el mecanismo previsto es ese, pero hay que ver si la ley efectivamente vulnera. Lo cierto es que la última ley que se propuso fue con acuerdo de los intendentes donde se iba a crear esos municipios. Entonces, digo, a ver, hay que ver quién me iba a presentar la legitimación, y además era un tema que lo estaban solicitando los habitantes de ese lugar. Entonces, bueno, pero en realidad sí, es un tema discutible, ¿no? Para los mismos fundamentales habían solicitado. No lo habían solicitado formalmente, o sea, no fue una solicitud formal del Pero por eso intendente. podían crear ellos. Bueno, pero capaz que no lo querían pasar por la Junta Departamental, o sea, se hizo un acuerdo de crear determinados municipios por ley. Y El los intendentes. proyecto era para ciertos departamentos, no era para. No, no, era para Canelones Canelones y Rocha, creo, y no sé si había algún otro departamento del interior que tenía. Recuerdo hasta la discusión de que se acercaban las elecciones departamentales. Claro, y bueno, y en realidad ahí lo que llama la atención es que muchos ya habían
armado las listas y todo, suponiendo que no iba a haber un municipio. Y bueno, y eso, con todo el tema de que hay que reservar personas para integrar las listas y todo eso, como que no daba tiempo. La discusión no se dio tanto por quién tiene la iniciativa para crear el municipio, sino por la proximidad a las elecciones. No se aprobó. Supongo que se va a aprobar ahora, o bueno, ya sea por ley o por la Junta Departamental. Bueno, se genera tanto, primero porque es un tema político, o sea, No, no, a ver. ver si quién va a decir que le vulnera o no la autonomía va a ser el intendente, me imagino que es según la institución tiene la iniciativa. No, por Si eso. es en casos particulares, no sé si pensé que el proyecto no tenía ni idea, era más para que en todos los departamentos hubiera municipios. No. La ley sigue general, lo único que acá, digo, creaba esos municipios específicos. Pero era, bueno, o sea, fue un acuerdo entre los intendentes de esos dos departamentos, bueno, creamos acá y Pero no en función de cómo es va a tener de porque tenía que por la Junta Departamental y capaz que demoraba más, y bueno, o no tenían los votos necesarios en esa junta, porque a pesar de que es mayoría absoluta, bueno, puede pasar de que, sí. A ver, hubo ahí un tema político que es extrajurídico. Formalmente lo podría haber solicitado el intendente, pero hubo algo, por algún motivo, esos intendentes no lo quisieron hacer por la Junta Departamental. Porque también, si bien el intendente tiene mayorías automáticas, dentro de la Junta hay distintos sectores, hay distintos, o sea, En ese caso, no podría declarar es constitucional porque tiene interés legítimo, porque tiene una base pagada. bueno, en realidad hay que ver si es el edil el que tiene la legitimación, que yo entiendo que no, o la Junta Departamental. Claro, La Junta como cuerpo tendría que, pero hay que ver si tiene legitimación o no. Pero son discusiones de puro derecho, porque en realidad en la práctica no iba a generar ninguna discusión más que la que generó por la proximidad a las elecciones departamentales. Después tenemos el inciso sexto, que acá habla de presupuesto, pero ya no es el presupuesto del departamento. En el inciso 2 habla del presupuesto departamental, o sea, digo, de todo el departamento. Y acá tenemos en el sexto el presupuesto de la Junta, que exige una mayoría de 3/5 del total de sus componentes y se tiene que votar dentro de los primeros 12 meses, de cada gobierno, del inicio de cada gobierno departamental. Y se lo remite al intendente para que lo incluya dentro del presupuesto. Acá también se aplican las reglas en cuanto a la formulación del presupuesto de lo que está previsto en el capítulo de presupuesto, ¿no? La forma que se tiene que presentar, cómo se tiene que instrumentar, todo eso. Después tenemos el inciso 7, que dice que tiene la facultad de nombrar los empleados de sus dependencias, corregirlos, suspenderlos y destituirlos en los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando en este último caso los antecedentes a la justicia. Acá hay que tener claro que esto no es lo mismo que está previsto en el artículo 62 de la Constitución, que es el Estatuto del Funcionario Público Departamental. Hay intendencias que tienen el mismo estatuto para el funcionario de la Junta Departamental que para la Intendencia, ¿ah? Para el funcionario, que son la mayoría. Pero después hay otros departamentos que hay un estatuto del funcionario de la Junta Departamental con sus reglas, que sí, está establecido en este inciso, y otro para el funcionario de la Intendencia. Por eso a veces en la práctica se generan confusiones, porque ¿qué pasa? El funcionario municipal se siente a veces en el interior principalmente y el funcionario de la Junta como que son parte de funcionarios de lo mismo, ¿no? Entonces, pero puede tener distinto estatuto y distinto régimen sancionatorio, porque no, a priori la Constitución no establece que tenga que ser igual, idéntico. Entonces, después obviamente que en el caso de
de la destitución hay que dar la garantía del debido proceso y todo lo que está previsto en materia de garantías. Y bueno, tiene que estar fundado, todo lo que refiere el artículo en referencia a la omisión, la ineptitud y el delito, la Junta lo tiene que ponderar porque en realidad, en este caso, destituye a un funcionario y ese funcionario se puede presentar al TCA. No es una facultad discrecional de la Junta la destitución de un funcionario, sino que se tiene que basar en los supuestos que están establecidos en la Constitución y que además tienen que estar probados, ¿no? Porque la ineptitud es discutible siempre, porque son conceptos jurídicos indeterminados, salvo que sea por un tema mental o físico, lo que sea, pero que ahí sí es objetivo, o en el caso del delito, ¿qué pasa si, por ejemplo, destituye a un funcionario que cometió un delito, pero después es sobreseído por la justicia ordinaria? Porque la Junta primero lo destituye, después manda los antecedentes a la justicia, y la justicia puede entender de que no cometió el delito. Y ahí podría iniciar una acción frente al TCA. Y lo restituís. Y bueno, pues la Junta puede entender que fue sobreseído, pero que en realidad el delito o el daño a la administración se cometió. Y ahí será una discusión a nivel de TCA. Hay ciertas disposiciones dentro de los estatutos de los funcionarios, por ejemplo, en el nivel del Ministerio del Interior, por ejemplo, el realizar actos que vayan en contra de la imagen institucional, por ejemplo, ello ya se considera una falta, ¿no? Administrativa. Previamente, digamos, se considera una falta administrativa. Después, obviamente, que por carril separado se va por la vía penal en caso si es un delito. Pero, por ejemplo, ya intervenir, que la justicia intervenga en la administración, ya se puede considerar digamos, en contra de la imagen institucional. Es discutible, ¿no? Yo estoy contra eso porque tiene que haber cosas juzgadas, tiene que se te hace la garantía del debido proceso, ¿no? Pero bueno, está. Sí, porque a priori no implica que haya digamos, porque haya un menoscabo a la imagen, no quiere decir que la persona haya cometido, puede estar denunciado por alguien. Sí. Pasa el caso, por ejemplo, las denuncias de violencia doméstica, por ejemplo, de los funcionarios, que se inicia una investigación administrativa paralela al juicio del juzgado de familia, no, se tramita por este lado de la parte administrativa y, o sea, sin esperar que haya un juicio o una sentencia. Una sentencia, sí. Por eso es importante que esté el estatuto, porque el estatuto regula bien las garantías, ¿no? Entonces, bueno, frente a determinadas situaciones, para que no quede sujeto a la arbitrariedad de que la Junta resuelva caso a caso, sino que, bueno, que frente a tales supuestos se abre un sumario, o frente a tales supuestos se abre una investigación administrativa, o sea, que sea bastante arreglado para que no se cometan arbitrariedades contra un funcionario específicamente, ¿no? En general son más o menos calcados los estatutos, pese a que hay algunos cambios, algunas cosas interpretativas. Por ejemplo, cuando hay una sentencia de condena, en general se entiende que, bueno, corresponde la destitución, pero hay otros organismos que no, depende del tipo de condena, ¿no? Que recaiga, no necesariamente. Si el tema de la justicia dice algo, igual TCA y el TCA antes de una manera. Claro, pero si en realidad el estatuto dice que la condena es causal de destitución, ahí no hay mucha discusión a nivel de TCA, porque en realidad digo, está previsto eh, jurídicamente y no hay, el acto administrativo que dispuso la destitución está ajustado a derecho. Y ahí el TCA no puede fallar en contra de lo que dice ya sea el decreto de la Junta Departamental que establece que el que sea condenado va a ser destituido, o la ley que generó el estatuto de tal funcionario que dice que ante una condena va a ser destituido. Claro, que una condena la judicial, pero a nivel administrativo no dice absolutamente nada, me dice no, pero usted fue condenado a nivel judicial, a nivel administrativo no, pero mi estatuto me está diciendo que si fue condenado, ya no lo puedo restituir.
Claro, porque el estatuto, a ver, en general muchos dicen eso, una vez que y el TCA entiende que eso es ajustado a derecho y que La se puede hacer. investigación administrativa dirá que no pasa nada. Es que la investigación administrativa te va a decir que no pasó nada, porque en realidad si el delito es una situación externa a la administración, y fue condenado a ver, podría establecer que, porque eso en realidad es competencia de la Junta podría decir, bueno, en realidad se va a destituir si es condenado por delitos que afecten a la administración pública, pero no delitos que... No, y aparte que están como las faltas están grabadas según el hecho, o sea, si son graves, muy graves, ahí es que también depende mucho de eso, ¿eh? Pues si es una falta leve, o mucho es una sanción, pero una destitución, la tercera destitución primero tiene que ser una falta muy grave. Sí, sí, Eso sí. lo dicen los estatutos, o sea, está por escrito. No, claro. No, me pasa mucho, por ejemplo, ahora con el proceso abreviado en materia penal, que a veces en los casos de violencia doméstica, violencia de género, antes no habían tantos casos que terminaban condenados, porque el fiscal no hacía el juicio oral y público, entonces ahora como ahí está el abreviado, tenés todos los elementos, porque hay violencia física, por ejemplo, y el imputado acepta el abreviado, pero le cae condena enseguida y eso el juez comunica la homologación del acuerdo abreviado al organismo pertinente y hay una condena. O sea, es como si hubiera sido condenado. Entonces, digo, yo he tenido casos, por ejemplo, de la vía ejercicio de la profesión, que están en un proceso y el fiscal le ofrece un acuerdo abreviado que la pena es bajísima, si le digo, y capaz que te sirve más que pasar por el oral y público. Pero si al ser funcionario público, eso te va a redundar en la destitución. Entonces lo que haces es, bueno, no me anotas siempre el abreviado, haceme el oral y público. Y el fiscal después no hace nunca el oral y público y queda en la nada, ¿no? O lo puede hacer si tiene prueba, pero en general te apretan para el abreviado, que si sos un particular y no sos funcionario público, capaz que te sirve porque está toda la prueba y bueno, vas. Pero si sos funcionario público no te sirve. Es para que, como te lo estaba lista, era solo para que sepan que no. Sí, exactamente. Está, después, el inciso 8. Otorgarán concesiones para servicios públicos, locales o departamentales a propuesta del intendente y por mayoría absoluta de votos del tratado de sus componentes. Acá tenemos también la iniciativa privativa del intendente, pero las concesiones las otorga la Junta Departamental. Como habrán visto en Público 2, ya lo votaron todos, ¿verdad? Público 2, es la anterior. Administrativo 2, que es de segundo al cuarto. Bueno, todo el tema de las concesiones, bueno, los servicios, hay determinados servicios públicos que solamente los puede proveer el Estado. Claro, sí, hay determinado, bueno, el servicio de transporte, salvo que la administración haga una concesión en particular. Y esa concesión tiene determinadas características. Por ejemplo, está previsto en la ley 9515 que una concesión de un servicio público nunca puede ser a perpetuidad. Nunca puede ser a perpetuidad. O sea, por ejemplo, Equibón, ¿no? Que es de la Intendencia. Nunca lo puede otorgar en concesión a un particular para siempre. A perpetuidad. Y bueno, de regla son a 30 años, pero la ley podría establecer otro plazo. O incluso el decreto de la Junta podría decir que la concesión es por 1 año, por 2 años. No hay evidentemente, generalmente cuando el privado va a hacer inversiones y va a hacer determinadas cosas, nunca es en un periodo corto de tiempo porque tiene que tener el plazo para obtener las utilidades de esa inversión, ¿no? No, mayoría absoluta es la mitad más uno de los componentes. No sé qué diferencia era así. Bueno, lo que pasa es que la mayoría absoluta es la mitad más uno. Siempre. La mayoría simple es la mayoría simple de los presentes. Independientemente de cuántos están.
en Salta. Después, acá hay una discusión con el artículo 275, porque el artículo 275 habla de permisarios. Estoy buscando cuál es el que dice. Numeral cuarto. Ahí va. Dice el numeral cuarto, que fue el que vimos con relación a los tributos, homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de concesionarios o permisarios. Y bueno, acá se discute a qué hace referencia con permisario. Y porque el artículo 273 no habla de permisario, sino que habla de concesionario. Lo que dice Casinelli es que la distinción que hay entre la concesión y el permiso es que la concesión siempre es por un plazo. Siempre hay un plazo establecido. O sea, ya sea 1 año, 2 años, 10 años, 30 años. En el caso del permiso, el permiso es un contrato precario, es decir, que no hay plazo. Entonces la administración lo puede revocar en cualquier momento. O sea, te lo doy un día y mañana casual te lo Revoco, sin que genere responsabilidad. pasa. No sé, habría que ver, yo digo, no sé, no vino Martín aquel hoy, que es el que maneja más la intendencia. Yo no sé si en la práctica hay algún permisario, me imagino que para algún tipo de servicio donde no requiera mucha inversión del particular, o sea, porque en realidad digo, siempre el plazo justamente es la garantía de que yo voy a hacer una inversión, voy a hacer a contratar a determinado personal que sepa que por lo menos durante X plazo voy a tener esa concesión, ¿no? Para otorgar permisarios, sigue la misma ley de concesionario, ¿no? Claro, lo tienen que, exactamente, la Junta tiene que. Bueno, acá alguien en el Zoom dice que los techitos verdes son permisarios, por ejemplo. O sea que la Intendencia podría revocarlo en cualquier momento. Eh, Acá lo que Casinelli, por ejemplo, dice que en cuanto al el artículo, el inciso cuarto del 275 dice que es competencia del intendente homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de concesionarios o permisarios. Está con la mano levantada. Rubén Darío. No, estaba buscando y, por ejemplo, la concesión sobre el Antel Arena fue por 30 años, que era lo que estábamos manejando en el plazo. Y otro ejemplo de permisario que lo vemos a diarios por las calles son los transportes de escolares, ¿no? Esos son permisarios y lo cual también el permiso es personal y precario, que era lo que estábamos hablando recién. Bien, perfecto. Acá me refería al artículo 275, numeral 4, que en cuanto a la homologación de las tarifas de esos servicios, que lo que dice Casinelli, que la diferencia práctica puede estar en que las tarifas de los servicios públicos, en caso de que sea permisario, no requeriría la aprobación por la Junta Departamental. Por el artículo, porque el 273 habla solamente de concesionarios y no de permisarios. Pero si para permisarios firma la misma ley que para el 273, ¿por qué no? Bueno, lo que él dice con relación a que como no se los nombra en el 273 y si en el 275 no se requeriría que la Junta homologara la tarifa. Pero entonces, los estatutos de permisario, o sea, como también se pasa la concesión. A ver, en la práctica se aplica lo mismo. O sea, los permisarios tienen que mandar a la Intendencia los precios y la Intendencia los manda a la Junta para que los apruebe. O sea, ya sean permisarios o concesionarios. Es una discusión teórica, pero en la práctica los igualan para no generar discusión. O sea, no. Es todo teórico. En realidad acá lo que pasó fue que
el artículo 275 es posterior al 273 y por eso se generan ciertas contradicciones. No es que el constituyente quiso establecer determinada cosa u otra, sino que hoy en día, bueno, tenemos que interpretar lo que está previsto, pero no fue la voluntad de generar esa distinción. Digamos que los permisarios vienen a ser como una subcategoría de los concesionarios. La concesión sería como la categoría macro y dentro de los concesionarios serían los permisarios. Aparte está más relacionado al servicio público. El comisario no, pero como hacemos un negocio particular, digamos. Claro, porque no, sí. O no hace, el permisario no hace, sí, utilización tan clara de un espacio público, por ejemplo. No se encuentra definido el permisario. ¿Dónde se encuentra definido? Sí, No, no hay una definición normativa, sino que es doctrina en doctrina. Claro. Bueno, después tenemos el inciso 9, que es crear a propuesta del intendente nuevas juntas locales, que eso es lo que hablábamos hace un rato en relación a que las juntas locales ya no existen, entonces las estaríamos igualando al municipio. Después el 10, que es considerar las solicitudes de venia o acuerdo que el intendente formule, que acá en realidad lo que se ha dicho es que este inciso no tiene demasiado fundamento en la medida que uno tiene que establecer qué es lo que requiere venia, para ahí establecer que se solicite la venia a la Junta, no una norma abierta como en este caso. Lo que el mismo Casinelli interpreta es que lo que se intentó hacer acá es ponerle un tope al legislador para que las venias necesariamente requieran mayoría absoluta y no una mayoría especial. Porque la ley, por ejemplo, podría decir que el intendente tiene que solicitar venia para tal asunto con mayoría especial. Y en realidad acá, como no se establece una mayoría, se entiende que la mayoría es absoluta y no una mayoría especial. Eso sería lo que se interpreta porque no tendría otro fundamento el artículo, ¿no? Priori. Ahí el 11, que es el último, es solicitar directamente al Poder Legislativo modificaciones o ampliaciones de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales. La Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales es la 9515, que bueno, que podría solicitar, o sea, tiene legitimación la Junta para solicitar ampliación de esa ley o modificación. Bueno, esto es lo que está previsto en la Constitución. Pero después tenemos lo previsto en la ley 9515 y en la ley orgánica municipal. Básicamente las competencias previstas en la ley 9515 están en el artículo 19, que reitera la mayoría de las que están en la Constitución. Desarrolla más lo relacionado al presupuesto. Y después sí aparecen algunas que están específicamente contempladas en la ley. Por ejemplo, la solicitud de empréstito y todo lo referido a lo que es tomar deuda por parte de los gobiernos departamentales, que está regulado en el artículo 301 de la Constitución también. Las mayorías que se requieren, por ejemplo, en caso de que el endeudamiento supere el periodo de gobierno departamental, requiere una mayoría especial. Si es digamos, dentro del periodo de gobierno, se requiere una mayoría simple, una mayoría absoluta, perdón. Pero eso está todo regulado en el artículo 301 de la Constitución, que también hace a las facultades de la Junta en cuanto a autorización para contraer deuda. Después, dar la autorización al intendente para la destitución de funcionarios de la intendencia, que eso está previsto en el inciso séptimo del artículo 19 de la ley. Y después las facultades expropiatorias de la intendencia, que en realidad están previstas en el inciso 25 del mismo artículo. Y fijar la remuneración del intendente,
de acuerdo al artículo 295 de la Constitución, que lo que establece es que la Junta Departamental tiene la facultad de establecer el salario del intendente, pero siempre es al intendente entrante, o sea, la Junta actual va a fijar el sueldo del próximo intendente, antes de las elecciones. No una vez que el intendente es electo y toma funciones, no puede modificarse el salario. Siempre hacia adelante. Y eso está todo regulado en el artículo 295 de la Constitución. Después tenemos competencias en materia de nomenclator, todo lo que es los nombres de plazas, calles, parques, todo eso. La Intendencia de Montevideo, por ejemplo, tiene una comisión que es honoraria, que está compuesta por varios miembros, que sugiere los nombres que se deben poner a las calles. Y bueno, el nomenclato de Montevideo se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque originalmente las calles hacían referencia, por ejemplo, a la calle del Cabildo, se decía cuando en la época colonial, o la calle del Puerto, la calle. Después, en un momento, se renovó todo el nomenclator y se incluyó referencias religiosas. La calle de San Felipe, de San Este. Bueno, después empezaron a secularizar las calles y ahí se empezaron a ponerle nombres y acontecimientos históricos. Por eso, en la ciudad vieja de Sarandí, Rincón, todo eso. Sí, no sé si italiano, que vino a pelearse con el gobierno de la defensa. No sé en qué momento, no sé en qué momento se hizo ese cambio que se empezaron, porque son todas, por ejemplo, bueno, en la Ciudad Vieja no hay ninguna calle que se llama Artigas, porque en la época que se hizo el nomenclato de la Ciudad Vieja, Artigas no era una figura simpática. Tengo entendido que había calles que eran, o sea, por ejemplo, hasta dónde llegaba la bola del cañón. Bueno, Ejido es así, que en realidad el ejido, el fundamento que tenía era que vos no podías construir ninguna vivienda o ningún establecimiento de la muralla hasta el ejido. Entonces, el ejido digamos, el diámetro de la bala donde llega, donde cae el cañón. O sea, bueno, tiene un cañonazo donde cae, y caía en el ejido. Había una que policía, bueno, ciudad de policía, que la cambiaron, después estaban los propios, que era lo que conducía a los propios, justamente, que era una zona que todas las ciudades coloniales españolas tenían, que era campos que eran del Estado, que la gente de la ciudad ponía ahí los animales. Entonces el camino a los propios era lo que hoy en día Valle Rodón. Bueno, pero se fue cambiando y muy tardíamente se le empezaron a poner nombres de personas. De hecho, se exige una mayoría especial para colocar nombres de personas en las calles. Porque, bueno, porque son... Bueno, no se establece, pero hay como un acuerdo de que en realidad tienen que ser muertas y que tiene que haber pasado, transcurrido por lo menos un determinado plazo de ejecución. Bueno, no sé, no encontré la normativa que diga que te haya establecido, pero es un parte del acuerdo de que, bueno, que tiene que pasar un tiempo como para que la persona genere cierto consenso para ponerle el nombre a la calle, ¿no? Pero bueno, eso genera discusión porque hoy en día se han hecho algunos, que la comisión de nomenclator se ha pronunciado, algunos desastres en cuanto a cuál es el fin del nombre de una calle. El fin del nombre de una calle no es rendirle homenaje a nadie, es la ubicación de la persona que está circulando, ya sea un auto, un peatón, lo que sea. Entonces lo que han hecho en el centro, de que de un lado es un nombre, del otro lado otro, o por ejemplo la calle San José va a cambiar y va a ser un tramo San José y otro tramo va a pasar a llamarse Flores Mora, sí, Flores Mora. Claro, no puede ser que en un momento vaya por la calle y cambie el nombre, porque eso es totalmente, o sea, es confuso para el peatón o para el vehículo que está circulando. Lo mismo que vos de un lado de 18 de julio se llama un nombre y del otro otro. O sea, eso genera confusión en el peatón. Y bueno, está en Yaguarón, que de un lado de Yaguarón y del otro lado de Puerto Moés. Eso genera, digo, confusión. Pero bueno, lo que pasa es que el nomenclator siempre la gente que está en el centro, ¿no? O sea, hay una cantidad de calles sin nombre, pero nadie quiere estar por fuera de lo que es el centro. Entonces siempre, bueno, hay que homenajear a alguien y dice, no le vamos por un nombre a Ibarri.
tiene que ser en el centro. Entonces siempre la discusión es, También que está el centro con la terminal. no, digo, se pelean por las calles del centro. O sea, la discusión siempre es esa, por eso ahora se le va a cambiar el nombre a San José, se le va a cambiar el nombre a, y la gente le sigue llamando igual. Daniel Fernández Crespo antes era Médano, creo, y bueno. Propio. No, es mi O se va a padre. llevar doble, ¿quién le dice que se va a llevar doble? Nadie. Porque además, a ver, lo que explicaba el otro día la presidenta de la comisión era que en realidad habla de la memoria de una ciudad, en el sentido de que, bueno, de que en tal lugar pasó tal cosa, de por qué se le puso ese nombre. Claro, son cosas que hacen yo qué sé, la calle Comercio, por ejemplo, que era porque estaba la aduana de Oribe en el cuartito del buceo, y bueno, por ahí subía hasta el gobierno del Cerrito todas las mercaderías que llegaban al puerto. Entonces, bueno, Esa era la industria. Ahora es zapato. industria hace rato y comercio, No, comercio, en realidad, comercio es la paralela. no. Pero no, es la continuación de como es el paraguayo. López, Solano López. Pero bueno, a mí me interesa, porque además hay barrios, por ejemplo, que está bien hecho el nomenclato, que se hizo bien, como, no sé, por ejemplo, en el Cerro, como se hizo, tiene todas calles en nombres de países. Entonces, no, está bien hecho porque está hecho de forma pensada. Después, en Posito, por ejemplo, tiene muchas calles que son los nombres de los constituyentes. Yauli, ¿cómo es? Berro, bueno, Berro no fue constituyente. No, todas las que son estos constituyentes. Entonces tiene como un determinado criterio de homenaje a tal cosa. Después, por ejemplo, en otra parte, no me acuerdo si es cerca de Belón o por allá un barrio nuevo que se creó, que se hicieron todos nombres con las primeras maestras, por ejemplo. Entonces que tenga un criterio de por qué le pongo un nombre, nada. Sí, sí. Pero bueno, eso era parte de la competencia de la Junta que tiene que nombrar. Y a veces, bueno, como se requiere mayoría especial para designar con nombre de una persona, siempre se termina negociando yo te voto tal tramo y vos me votas tal otro. Entonces ahí como que se retasea y te doy un pedazo de la calle. Ah, Era cosa ¿eh? era cosa que Claro. Este, por eso antes no se le ponía nombre de persona, porque siempre el nombre de una persona genera discusión, salvo que sea un poeta o alguna cosa, digo, no siempre- está bueno por el nombre del departamento, porque no está bueno por lo sí, sí. No, y tiene que ser fácilmente recordable, ¿no? A ver que me voy a fijar cómo queda. Bueno, después reglamentar todo lo relacionado a los espectáculos públicos, que también es una competencia de la Junta, bueno, cómo se tiene que desarrollar, en referencia a la cultura, la moral, el decoro y el orden en el desarrollo de los mismos, así como lo referente a la higiene, seguridad y comodidad de los locales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y del... Esto, por ejemplo, bueno, el tema del expendio de alcohol, todo eso, hay una normativa que es nacional que no puede ser contradictoria con lo que dispone la Intendencia, que dispone la Junta Departamental. Y después dictar reglas para la edificación en todo el territorio del departamento. Y esto, bueno, alturas máximas, todo eso en cuanto a las servidumbres y ahí va. Bueno, ¿alguna duda más a los del Zoom que acá nos entretuvimos con el tema del nomenclator y después por último tenemos la ley 19.272, que es la ley de creación de los municipios, que acá le atribuye la competencia a la Junta Departamental de crear, a partir de la propuesta del intendente, la nómina de localidades que cumplan con las condiciones para ser municipio. Es la ley 19.272. Y ahí lo que le compete a la Junta es las condiciones establecidas para la creación del municipio, la denominación, los respectivos límites territoriales,
Y en realidad ahí se tiene que respetar lo que es lo referido a las circunscripciones electorales. O sea, los límites del municipio no se puede nunca partir una serie electoral. Tienen que quedar toda una misma serie dentro del municipio. Obviamente que pueden varias series integrar en el municipio, ¿no? Perdón, profesor, ¿qué artículos son de la El 19, 12 y 13? artículo 2 establece toda la competencia de la Junta en la propuesta de creación de municipios. Y después el artículo 18, que dice que la Junta Departamental tendrá sobre los municipios los mismos controles que ejerce sobre la Intendencia, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 296 de la Constitución. Acá esto es todo lo referido a pedido de informe, comisión investigadora, todo eso, todos los controles que puede ejercer sobre la Intendencia los puede ejercer sobre los municipios. Bueno, y por acá terminaríamos lo que es competencia de las juntas departamentales, sin perjuicio de que capaz que mañana encuentran una ley por ahí que dice que es competencia de la Junta tal cosa. En realidad, como les dije, como la competencia es abierta, podría haber una ley que en determinado artículo le diera la facultad a la Junta de hacer tal cosa. También cada departamento de la Junta le puede dar No, eso con relación a los municipios puede delegar determinadas competencias puesta del intendente con el voto de la Junta. Pero yo me refería al tema de las competencias de la Junta propiamente dicha. Que puede pasar que... No, porque la competencia tiene que estar dada por ley. O sea, la competencia de la Junta es la que está establecida en la Constitución o la que establezca la ley. La Junta no puede por sí misma establecer sus competencias. Son las que están previstas en la normativa. Pero puede pasar de que se cree una ley, por ejemplo, para X tema, y que ahí mismo se le asigna a la Junta Departamental competencia. No tiene por qué estar todo en un mismo cuerpo normativo las competencias de la Junta. Entonces, bueno, y al ser competencia abierta se le pueden seguir incorporando cosas. ¿Alguna duda? Si no, vamos cerrando por acá. ¿Algún comentario? Además del nomenclato. Ah, bueno. El camino es cerrar la hora porque tiene que quedar. Bueno. Bueno, nos vemos el miércoles los del Zoom.